Hola gente, hoy vamos a resolver un examen de física de la UTN que vino hace pocos días. Y arranca con esta pregunta, mira. Me dice que si tiene un móvil A que avanza hacia la derecha con una velocidad de 9 metros por segundo y 450 metros detrás, un móvil B con una velocidad de 42 metros por segundo también hacia allá. Este móvil B tiene una aceleración de frenado, pero tristemente 25 segundos después, debido a que él tiene mayor velocidad que él, este móvil B embiste brutal y salvajemente al móvil A. Con esos datos me pregunta cuánto es la distancia que recorre A, la distancia que recorre B, cuál es la aceleración y cuál es la velocidad final del móvil B. Primero vamos a resolver la distancia que recorre el móvil A. Eso es sencillo porque se trata del MRU, ya que su velocidad es constante. Recuerda que la única ecuación del MRU es que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Así que directamente diríamos la distancia que recorrió el móvil A será 9 por los 25 segundos que transcurrieron. Y eso te va a dar 225 metros. La distancia que recorre el móvil B es más sencilla porque mira, tengo estos 450, los bajo aquí. Si a esto le sumo esto, obtengo la distancia que recorre B. Entonces, esa distancia serían 450 que ya tengo ahí, sumados con los 225 que acabamos de calcular. Así que sin tanto drama vas a ver que eso te queda 675 metros. Cuando me pide calcular la aceleración de B, entramos ya al tema del MRV. Y una de las ecuaciones, la más famosa, es esta, mira, que me dice que el desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por tiempo al cuadrado. Lo que sí te voy a pedir acá es que respetes los signos de las magnitudes. Mira cómo lo hacemos. Suponemos que mi eje positivo está a la derecha y mi eje negativo a la izquierda. Desplazamiento de B fue 6,75. Como fue a la derecha, le coloco positivo. Tendría 6,75 igual a velocidad inicial, derecha, positivo, 42. El tiempo, siempre positivo, 25. La aceleración no la conozco. El tiempo, otra vez 25 al cuadrado. No te preocupes que aquí le coloque más aceleración porque esta incógnita tiene dentro de ella a su signo, si es positivo o negativo. La ecuación siempre es de esa manera. Vas a ver que resolviendo te queda que la aceleración es menos 1,2 metros por segundo al cuadrado. Este signo negativo me indica que el móvil estaba frenando. Y por último, otra ecuación también recontra famosa del MRV es la que me dice que la velocidad de un móvil en cualquier instante es su velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces yo quiero saber en ese tiempo cuánto vale esta velocidad. Así que coloco la velocidad inicial, que es 42, más, recuerda respetar el signo, menos 1,2 de la aceleración, y el tiempo, que es 25 segundos. Entonces, sin tanto drama, otra vez llegas a la respuesta, que es 12 metros por segundo. Listo, esa es la pregunta número 1. En la pregunta número 2 me dice lo siguiente. Se tiene una masita de 1,6 kilogramos que se mueve a la derecha con una rapidez de 4 metros por segundo y una masita 2 unida a un resorte de constante 600 Nm por metro que se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 2,5 metros por segundo. Su masita es de 2,1 kilogramos. Me dice que la superficie está exenta de rozamientos y la primera pregunta es: calcula la energía del sistema. Entonces recuerda que en este caso la energía únicamente se debe a las velocidades, es decir, a la energía cinética. Entonces esa expresión la recontra mil conoces, mira, 1/2 de la masa por rapidez al cuadrado, tanto para el primero como para el segundo. Así que nada más hacemos un reemplazo numérico, mira, para el primero sería 1,6 medios, su rapidez es 4, esto al cuadrado, y la misma expresión para él, 1/2 de 2,1 por su rapidez, que es 2,5, y esto al cuadrado. Listo, esa respuesta te va a salir 19,36. Ya sabes que la unidad es joules. Luego me dice, cuando la masita 1 tiene una velocidad de 3 metros por segundo, ¿cuánto vale la velocidad de la masita 2? Recuerda que cuando él hace contacto con el resorte, estos dos, al estar acercándose, van a hacer que el resorte se vaya comprimiendo. Así que el resorte, al comprimirse, va a ejercer fuerzas en sus extremos en sentidos opuestos a la compresión, así. Por esa razón, una fuerza opuesta a la velocidad de él va a hacer que su velocidad vaya disminuyendo. Entonces, después de un tiempo que no me dice, su velocidad bajará de 4 a 3. Y me pide saber la velocidad del otro.
Para eso vamos a recordar que este sistema está libre de rozamiento. Eso es importante porque si tomo a los dos bloques del resorte como un sistema y no hay fricción, entonces en el eje X las fuerzas externas valen 0. Y cuando eso ocurre, recuerda que la cantidad de movimiento lineal se va a conservar. Por lo tanto, la cantidad de movimiento de mi sistema debe ser la misma antes y después. Recuerda que la cantidad de movimiento tiene la formulita de masa por velocidad. Como quiero hablar de mi sistema, colocaré masa por velocidad del primero, también sumado con la misma expresión para el segundo. Y eso lo igualo con la misma expresión, pero ya en este estado final. Ahora simplemente tenemos que reemplazar numéricamente. Por ejemplo, la masita 1 es 1,6. Su velocidad inicial es 4. La masita 2 es 2,1. Y acá frenamos un rato. Mira, cuando hablamos de cantidad de movimiento es importante que tomes en cuenta un eje de referencia. Yo voy a considerar positivo hacia allá y negativo hacia allá. Entonces, a pesar de que acá me dan las rapideces, yo debo colocar el signo correcto. Así que como él va a la izquierda, le voy a considerar menos 2,5. Él lo dejo como está positivo porque va a la derecha. Entonces, eso es importante acá. Acá debo colocar menos 2,5. Siguiendo por aquí, esta parte queda igual. La masita 1 es 1,6. La nueva velocidad ahora es 3 positivo. La masita 2 otra vez 2,1. Y acá está mi incógnita. ¿Cuánto es la velocidad del bloquecito 2? Entonces, sin tanto esfuerzo vas a ver que esa velocidad te sale menos 1,74. El negativo indica que está yendo hacia la izquierda. Otra pregunta es calcula la deformación del resorte en ese estado. Para eso recuerda que sobre mi sistema únicamente está realizando trabajo la fuerza elástica, que es la fuerza de interacción entre estas dos masas. El peso y la normal, nada que ver, no hacen trabajo. Entonces recuerda también que la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Por esa razón la energía mecánica arriba y acá abajo debe ser exacta, la misma. Entonces planteamos la energía. Al inicio la tenemos, es 19,36. Y esa energía la vamos a igualar con la energía mecánica que tiene ahora aquí. Pero aquí hay ahora dos tipos de energía. Como los dos tienen velocidad, la expresión medio de la masa por velocidad al cuadrado para ambos será la energía cinética. Pero ahora que el resorte está deformado, también hay una energía potencial elástica. Así que esa también la conoces, que es un medio de la constante por deformación al cuadrado. Para tu buena suerte, como eres bastante activo y todo lo has dejado ya calculado, vas a ver que esto sale simplemente reemplazando. Por ejemplo, la masita 1 es 1,6. Medios, su rapidez en este caso ahora es 3. Para la otra masita sería 2,1. Medios, su velocidad ahora es 1,74. También al cuadrado. Más la constante del resorte que es 600 sobre 2 y acá está la deformación al cuadrado. Una sola comita. La destrozas. ¿Cuánto te va a salir esto? La respuesta es 0,173 metros. Por último me dice cuál es la fuerza que actúa sobre la masita 1. Recuerda que como el resorte está comprimido hay una fuerza elástica hacia la izquierda. De hecho la masita 2 sufre la misma fuerza hacia la derecha, ya que ambos están en contacto con el resorte. Lo comprime y la fuerza le va a ir hacia afuera, de los dos lados. Recuerda también que la fuerza elástica es nada más K por X. Ya no le coloco el menos K por X porque solamente me interesa el módulo. Así que la fuerza elástica será la constante 600, la deformación 0,173. ¿Cuánto te va a salir eso? 103,8. 103,8 ¿qué? Newtons. Perfecto, esa es la pregunta número 2. Ok, llegamos a la pregunta 3 que me dice así. Se va a liberar desde el reposo un cilindro que va a caer por un plano inclinado y me pregunta cuando el centro de masa desciende 0,8 metros cuál es la velocidad de traslación, teniendo en cuenta que no existe rozamiento. Entonces, mira, empezamos con el diagrama de cuerpo libre. Ya sabes que por el centro de masa está concentrado el peso. Y también por aquí está una fuerza normal. Esas dos son las únicas fuerzas que actúan sobre el cilindro.
Recuerda que todo movimiento de un cuerpo rígido se puede entender como una superposición de un movimiento de traslación más un movimiento de rotación. Para analizar el movimiento de rotación respecto al centro de masa, necesito a la tía. ¿Recuerdas a la tía? Exacto, mira acá. Tía, torque es igual a momento de inercia por aceleración angular. Este torque es el que producen las fuerzas respecto al centro de masa. Pero como estas dos fuerzas pasan por el centro de masa, recuerda que no generan torque. Así que esto valdría 0. Entonces, no hay que romperse la cabeza para saber que la aceleración angular me va a ser también 0. Entonces, este cuerpo no va a rotar respecto a su centro de masa, simplemente se va a trasladar. Por esta razón la puedes tomar como un simple bloque que va a resbalar hacia abajo. Entonces, recuerda ahora que el único que hace el trabajo es el peso, que es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la energía arriba y abajo debe ser la misma. Tomo aquí abajo como mi nivel de referencia. Entonces, energía mecánica arriba será mgh, la energía potencial. La que llego a tener abajo será su energía cinética, la de siempre, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Le apagamos la luz a las masas. Me va a quedar rapidez igual a la raíz del 2gh. Nada más, vamos numéricamente. Recuerda que la gravedad es aproximadamente 9,8. La altura me dan de dato 0,8 metros. Y esa rapidez abajo me va a quedar 12,52 metros por segundo. La parte B es el mismo problema, solo que ahora me dice que hay un coeficiente de rozamiento que permite que esto ruede sin deslizar, es decir, que sea un movimiento coordinado su rodamiento. Entonces, en esas condiciones de rodamiento sin deslizar, hay dos cosas importantes. Primero, que la velocidad angular que va teniendo él y su rapidez de traslación están relacionadas por el radio. Esta rapidez de traslación es igual a la rapidez angular por el radio. Característica del movimiento de rodar sin deslizar. Otro tiene que ver con el diagrama de cuerpo libre. Cuando aquí dibujas las fuerzas vas a ver que te encuentras con el peso, con la normal y acá con una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción hace un trabajo negativo cuando él se traslada, pero hace un trabajo positivo cuando analizamos la rotación. Entonces, cuando tomamos en cuenta el movimiento ya en general, rotación más traslación, el trabajo de la fricción es nulo. Otra característica del movimiento de rodar sin deslizar. Entonces, como únicamente hace trabajo el peso, nuevamente puedo plantear la conservación de energía. Arriba tengo mgh, que es la potencial gravitatoria. Y cuando llegue acá abajo tendré nada más la cinética. La cinética, pero ahora se va a dividir en dos partes. Una de traslación y acá una energía cinética de rotación, cuya expresión es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, para escribir esta ecuación un poco más sencilla, es conveniente plantearla así. Coloco aquí un medio de la masa por rapidez de traslación al cuadrado más el momento de inercia. Vamos reemplazando. Ya sabes que para un cilindro es mr cuadrado sobre 2. Yo sé que ni siquiera necesitas fórmula para eso. La recontra mil conoces. Ahora me dice esto dividido con 2. Así que coloco el 2 aquí abajo. Y luego me dice la velocidad angular. Pero mira, enfócate acá. La velocidad angular la puedes escribir como la velocidad de traslación sobre el radio. Así que hagamos ese supercambio. Me quedaría así. V sobre R, pero como está al cuadrado, ambos al cuadrado. Ahora sí, mira, le apagamos las luces de canto a los radios. Seguimos con las masitas, izquierda, centro, derecha, a las 3. Me va a quedar nada más que la gravedad por la altura es igual a la rapidez al cuadrado por un medio, más, y acá me queda un 2 por 2, 4, un cuarto. Así que sin tanta destreza matemática vas a ver que esto te queda 4 tercios de GH raíz. Reemplazando, tengo 4 tercios de gravedad que es 9,8 y la altura que es 0,8. Sacas la raíz y finalmente vas a ver que tu respuesta es 10,22. Esa es tu rapidez de traslación en el caso de que hay rozamiento. Problema 3. Y terminamos con un clásico de estática, que me dice que se tiene una barra de 5 metros de longitud
que está articulada a la pared y tiene dos cuerdas. Una de ellas sujeta una masa de 200 kilogramos. Mi sistema va a ser barra más esta masita. Voy a empezar con el diagrama de cuerpo libre. Esta masita de acá tiene un peso de, ya sabes, masa por gravedad, 200 por 9,8. Esto te va a dar 1960 newtons. Luego tengo que el peso de la barra es de 100 newtons. Recuerda que el peso de una barra homogénea pasa por su centro. Si todo esto vale 5 metros, la mitad es 2,5. Promedio por aquí. 100 newtons. Luego también tengo esta tensión que es desconocida, que es por cierto la que me están preguntando cuánto vale. Recuerda que la tensión siempre la vas a dibujar saliente del cuerpo. Entonces, ahí está. Ahora, para calcular cuánto vale esta tensión, debo plantear mi ecuación de sumatoria de torques igual a 0. Elijo el punto A porque por este punto están pasando dos fuerzas desconocidas. Una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Le vamos a llamar reacción en el eje X y por acá reacción en el eje Y. Donde tengas la mayor cantidad de fuerzas desconocidas es conveniente que tomes en ese punto tu ecuación de sumatoria de momentos o torques igual a 0. Entonces, a ver, vamos con los torques. Este genera un torque antihorario, la tensión. Entonces va a generar un torque por convención positivo. ¿Cómo se calcula el torque? Fórmula: fuerza por distancia por el seno del ángulo sería T por 2 por el seno de 60. Otro, este de acá, igual, fuerza por distancia por el seno del ángulo, pero ahí falta completar algo. Mira, si esto es 2 metros, ya sabes que lo que está acá, como esta es la mitad de la barra, será 0,5 metros. Y ya que todo vale 5, esto será 2,5 metros también. Entonces, este de acá genera un torque horario respecto a este punto. Su signo será negativo, menos. Ahora sí, fuerza 100. Distancia 2,5. ¿Qué falta? El seno del ángulo. Si este ángulo es 50, ¿qué ángulo me falta ahí? Exacto. Eso tiene que ser 40 grados. Recuerda que 40 porque si prolongo por aquí tengo una horizontal y una vertical que forman 90. Así que ellos también deben sumar 90. Triángulo 180 grados. Bien, entonces será 100 por 2,5 por el seno de 40. Otro, el de aquí, esta fuerza. También sentido horario, signo negativo, por convención nada más. Menos fuerza, 1960. Distancia, 5 metros. Seno de qué ángulo, como estas son paralelas, esta de aquí arriba también vale 40 grados. Entonces será por el seno de 40. Sumando estas tres me tiene que dar 0. Vas a ver que la tensión te sale 3729,6 newtons. Luego me dice, calcula estas fuerzas en la articulación de la barra con la pared. Entonces, para eso recordamos las otras condiciones de equilibrio. Me dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe darme 0. Pero para eso necesito descomponer esta tensión. Mira, recuerda que esta tensión la puedo dibujar por acá y decir que tiene componentes, una hacia arriba y una hacia la izquierda, aquí. Ahora tu pregunta puede ser, ¿y cómo calculo esas componentes? Para eso necesitas conocer un ángulo, cualquiera de estos 4 ángulos, el que más te guste. Por ejemplo, si yo conozco que esto vale 60 grados, puedo trazar una horizontal aquí y decir que si acá abajo tengo 50 grados, ¿recuerdas la Z? Mira, el zorro, acá, esta Z. Si esto es 50, esto también es 50. Pero como todo esto valía 60, aquí me falta 10 graditos. Genial, ya conozco este ángulo que vale 10. Lo paso aquí. La componente que está al costado del ángulo es con el coseno. Será t por coseno de 10. La otra es con el seno. T por seno de 10.
Pero ¿recuerdas que ya conoces cuánto vale la tensión? Entonces simplemente operas y te va a quedar que la tensión es 647,6 aquí, en la vertical. Su componente horizontal es 3673. Ahora sí, planteo sumatoria de fuerzas en el eje X me debe dar 0. Solamente hay dos fuerzas horizontales, la reacción en X y la componente horizontal de la tensión. Entonces planteo así: reacción en X positiva a la derecha, la componente de la tensión va a la izquierda, así que es negativa, menos 3673 igual a 0. Mira este problemón, pero yo sé que la puedes sacar. La reacción en X vale este mismo valor positivo. Ahora, sumatoria de fuerzas verticales me debe dar 0 también. Acá yo no sé si la reacción vertical va hacia arriba o hacia abajo, es una referencia nada más la dirección. El signo me va a decir hacia dónde va correctamente. Yo asumo RI como incógnita y luego tengo otras fuerzas verticales. Por ejemplo, tengo aquí el peso que es menos 100 porque va hacia abajo. Menos. Tengo menos 1960 que también va hacia abajo. Pero la componente de él va hacia arriba, así que en este caso sería más. Más 647,6. Todo esto debe darme 0. Entonces, esa reacción vertical me va a quedar 1421,4. Ahora recuerda que me sale positivo esto, mira. Siendo positivo me indica que está hacia arriba, tal y como lo había planteado. Cosas del destino. Ahora, por último, me pregunta cuál es el ángulo que forma esta reacción que le hace la pared con el eje horizontal. Recuerda que aquí dibujé las componentes, pero en sí esas dos componen a una sola fuerza resultante, que la vamos a sacar de esta manera. Mira, dibujo acá las dos fuerzas. Tengo la reacción vertical y también la reacción horizontal, las componentes de una sola reacción. Así que ya sabes sumar vectores, entonces recordarás que el vector resultante de estos dos es la diagonal de este rectángulo. Ellos dos componen a esta única reacción y me piden conocer este ángulo. Pero tú conoces de este triangulito el cateto opuesto, que es esta, y el cateto adyacente. Entonces de acá dices, ¿a qué va a ser igual la tangente de ese ángulo? La tangente es reacción en Y sobre reacción en X. Pero recuerdas que esos dos ya son conocidos. Entonces, ¿cómo te deshaces de la tangente? La mandas a la derecha como arco tangente, que en tu calculadora aparece como tangente a la menos 1. Reacción vertical, 1421,4. Reacción horizontal, 3673. Entonces la colocas y vas a ver que el angulito te queda 21 grados, 15. Estoy seguro que fue exactamente así o incluso mucho mejor como lo hiciste en tu parcial, así que súper relax. Nos vemos.